Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para usted poner su caridad en esas manos que son manos dedicadas al trabajo diario, constante y consciente de que hay que ayudar a un prójimo muy carenciado, muy pobre. Y solo es posible enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer a través de instituciones como estas, que pueden alargar los magros recursos que obtienen por esas gentilezas de los dominicanos y dominicanas y extranjeros que ponen su caridad en las manos de tanta gente de ejemplaridad y modestia cristiana. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente institución para usted poner su caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica, que cuidan la formación de jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Ahí está el recinto de esa institución para acoger a jóvenes en alto riesgo, repito. Bueno, ayer hablamos de los temas internacionales porque me parece interesante que siempre se hable del tema de la guerra, Ucrania, Rusia,
la comida que se exporta por allí, la intención que tiene el señor Putin de que Ucrania no exporte granos, no puede exportar, que es lo único que tiene en abundancia para exportación a mercados que están ya comprometidos, mercados que son históricos, porque estamos hablando de un país como Ucrania, unas llanuras enormes, y produce tanto de esos productos tan útiles como el trigo, maíz, qué sé yo, aceites de vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son unos bombardeos ahí principalmente con drones construidos por Irán, que es un abuso porque viola la Carta de Naciones Unidas, el artículo creo que el 54, 57, no recuerdo de la Carta, que un país agresor no puede ser ayudado para seguir agrediendo a otro país miembro de ONU. Que al revés, o sea, el país agredido sí puede recibir ayuda para defenderse del agresor, pero no el agresor. Pero bueno, estos son estados parias. Estos estados hacen, parece lo que le da la gana, y la ONU ni caso le hace para eso. Están protegidos por el veto de los genízaros o de los genocidas de China y Rusia. Entonces, Irán hace caso omiso a eso, Corea del Norte, esos países no, esos son países parias, como se dice, de muy pocos amigos. Entonces, hoy hay una imagen que ha llegado hoy en la tarde de la fábrica en Teherán, señores, la fábrica de esos drones con los que Rusia bombardea a Ucrania, incendiada. Es decir, hay todo un plan, parece, para bloquear a Rusia por todos los lados, porque eso es difícil, que se incendie esa fábrica en Irán, una fábrica que es tan vital para la guerra ahora mismo. Yo creo que tengo unas imágenes ahí, no sé si Eric me la puede colocar, pero son recientes esas imágenes de esa fábrica del Saed, creo que así que se llaman los drones. Pero bien, la imagen anda ahí, en Twitter. Y eso, mire, eso es en Teherán, en Irán, señores. Esa es la fábrica de los drones. Lo que está usando Rusia para bombardear el muelle de Odessa y los muelles del Mar Negro que utiliza Ucrania para la exportación de granos. Y las ciudades también ucranianas se están bombardeando hace tiempo con ese sistema de drones. Pero fíjense cómo está esa fábrica. ¿Quién le pegó fuego a esa fábrica? ¿O es que hay también actos terroristas? O sea, ¿quién sabe cómo es que anda el mundo? Porque ese grupo ISIS, ese es un grupo también terrorista que es enemigo de Rusia y de Putin, musulmanes. Entonces uno no sabe si esa gente también han atentado allí o algunas células que hay en Irán disgustado con el régimen teocrático. Pero llegan los Abrams, ese tanque, el tanque de guerra norteamericano ya llegó para hacer presencia en los campos de batalla allá en Ucrania. Pronto llegarán los F-16 cuando los pilotos estén debidamente entrenados y hablan inglés, porque usted tiene que aprender inglés para entender esos códigos y todas esas computadoras que hay en esos aviones y todas esas especificaciones que tienen esos aviones tan especiales. También Estados Unidos está enviando los ATACMS. Señores, esa guerra, Rusia, con el atraso tecnológico que tienen los rusos, porque usando tanques todavía de la Segunda Guerra Mundial, y falta de municiones y todo eso, y entonces esta gente de Ucrania están usando armas de muy buena tecnología, porque ese tanque Abrams, los mismos tanques, los Leopardos y los Challenger, ahí están combatiendo,
Y Rusia está retrocediendo, aunque sean pocas, centenares de metros o pocos kilómetros, pero lo están empujando, aunque sea poco, pero lo están empujando. Han tenido que ceder espacios, porque no hay duda que esas armas, esos 2 cohetes que impactaron el almirantazgo de Crimea en Sebastopol, esos son unos cohetes que envió, esos misiles los envió Inglaterra, el Crow Shadow creo que se llama, o Scrow Shadow, no sé. Y los franceses que enviaron el Scarpe, que es otro misil también de alcance medio, como ellos le llaman, no sé, 300 kilómetros. Pero Estados Unidos está enviando los ATAM, que son también a más de 300. Es decir, aquellos misiles que Estados Unidos se negó a entregar desde el principio porque tenía el temor de que Ucrania pudiera usarlo contra territorio ruso, pero esa guerra se va a poner difícil. Y para Rusia se va a poner más difícil, porque es que usted tiene un pleito, como dice, con Occidente entero. No es un pleito con un país. No es Ucrania solo y que Polonia le pase una armita. Es Occidente, y más que Occidente, Estados Unidos, que es una hiperpotencia. Entonces, Rusia está peleando esa guerra, pero al mismo tiempo está peleando una guerra tecnológica y una guerra económica, que eso no es fácil, y financiera. Imagínense ustedes. Bueno. Vámonos entonces para Estados Unidos, señores. 400,000 migrantes van caminando hacia Estados Unidos por esas selvas del Darién en Panamá. Pero Dios mío, pero la gente tiene que estar loca. Pero ¿y por cómo es que la gente va a caminar así? Más de 400,000 personas. Estados Unidos tiene que tomar una medida con eso. O aprieta a los países por donde pasan esta gente, los migrantes, porque es que Estados Unidos no puede recibir a toda Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, más los africanos, gente que viene de dónde más, de Asia, vienen ahí también. ¿Y cómo que Estados Unidos va a recibir a todo el mundo allí? Un país tan malo como ese, como se dice, porque Satán. Pero 400,000 migrantes, señores, hay que ver esta travesía de esta gente con niños, mujeres y niños, cruzando ríos y toda esta selva y todos estos mosquitos. Y yo no sé cómo esas epidemias de dengue y de malaria y cosas, bueno, irán vacunados probablemente, pero yo no sé cómo es que esa gente resiste ese viaje tan extraordinario, ese viaje tan peligroso. Porque antes era por Guatemala que cruzaban ahí a México, bueno, y en México comenzaban a caminar hacia el norte en vehículos y luego a pie, qué sé yo. Pero estas travesías, ¿cómo es posible entrar por esas selvas de Panamá y cruzar yo no sé a dónde? Porque ¿a dónde que llegan? A Guatemala entonces, por ahí, para seguir a México. Eso es una cosa de loco. La verdad que Estados Unidos tiene que ponerle freno a eso, porque yo creo que eso no es prudente, que ningún país del mundo puede hacer eso, recibir tanta gente en condiciones tan lastimosas como está llegando la gente a esa frontera de México con Estados Unidos. Eso es una desgracia, eso es una cosa terrible, de verdad, increíble. Bueno, hay que seguir hablando de los temas políticos y de esos mítines. El mítin del sábado de la Fuerza del Pueblo, porque hoy vi un caso de una gente ahí, creo que por Puerto Plata, un municipio de Puerto Plata. El efecto llamada de ese mítin que se generan cuando usted tiene sus dudas de cuál es la situación en un partido y en otro, y que usted está pensando que quiere ir al poder. Por eso los partidos tienen que hacer sus manifestaciones, sus mítines, porque el éxito de ese mítin de la Fuerza del Pueblo le garantiza que su gente no se le vaya,
que la gente permanezca en ese partido porque vio una manifestación, una movilización enorme de gente el sábado. Y al que ve eso dice, ve acá, pero este partido tiene posibilidades, entonces la gente no se va. La gente al contrario, la gente va, es un efecto llamada que tiene el éxito de una movilización o de una manifestación política. Entonces, la fuerza del pueblo, decía yo, hace mucho tiempo que comenzamos a decir eso, cuando el PLD no ha dejado de salir por goteo, mucha gente ha ido saliendo del PLD y todavía hemos visto ahí como diputados se van del PLD y se inscriben, se juramentan en la fuerza del pueblo. Bueno, unos van a la fuerza del pueblo, otros van al PRM. Ahora, de la fuerza del pueblo no se va tanta gente. ¿Por qué no se van? Porque ven el crecimiento, la consolidación de ese partido, su fuerza cada día se incrementa. Entonces la gente no se va. Y el gobierno sabe que no puede ir a comprar gente allí o a atraer gente. Porque no necesariamente todo el mundo se va al PRM vendido. Pero fíjense que el atractivo de donde se están nutriendo es del PLD. Porque la gente puede ya estar viendo, como lo dijimos nosotros al principio, la posibilidad de que el PLD ya no solamente son las encuestas, la gente se da cuenta. Ahí esa cúpula del PLD, señores, yo tengo evidencia ya. Muchos de esos dirigentes del comité político visitando familiares de Leonel Fernández. ¿Por qué? Buscando acercamientos. Muchos de esa gente que usted lo ve que son danilistas, como dicen, enfermos. Sin embargo, hacen cercanía, hacen acercamiento a familiares o amigos muy íntimos de la familia de Leonel Fernández. Porque se están dando cuenta que por ahí ellos tienen que consolidar la posibilidad probablemente de retornar, si esa es la idea, retornar al poder. Porque usted participa en política para eso. Entonces, el PLD, yo vi lo que pasó ahí en, creo que Bajabonico o Guananico, no sé. Pero es un grupo, bueno, ahí está el grupo. Mire, ese es un grupo, yo creo que es de Guananico o Bajabonico, no sé cómo que se llama. Yo voy a ver lo del lugar, pero es por la zona, es por la provincia de Puerto Plata. Eso es anunciando una alianza, gente del PLD y gente de la Fuerza del Pueblo, que independientemente de lo que digan las cúpulas, ellos han decidido en la base unirse, unir propósitos para apoyarse. El que tenga más fuerza se apoya. He recibido el apoyo de los demás, o sea, recibe el apoyo de los más débiles, sea quien sea de la Fuerza del Pueblo o del PLD. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque nosotros decíamos aquí desde el principio, cuando se hablaba de una posible alianza en esos partidos, siempre dijimos, señores, en los pueblos la gente se conoce, o son familias, son amigos cercanos, y es gente que sabe quién es el líder, el que despunta, quién es el que tiene un chisma de fuerza, quién tiene el atractivo o tiene los recursos para soportar una campaña electoral. Y ellos llegan a acuerdos, decíamos nosotros, aunque las cúpulas se opongan, ellos hacen arreglos en los pueblos, porque son conscientes que divididos no le pueden ganar a un partido que vaya unido, porque eso ha sido histórico en este país. Entonces ellos se van a unir porque es una familia desunida. La familia del PLD y la familia de la Fuerza del Pueblo son, como dice, son gente con el mismo linaje político. Ahora, las bases de esos partidos no tiene que ver con asuntos de lo que pasó con las cúpulas corruptas, corrompidas de los partidos políticos mayores, porque en este país, ¿qué partido político está exento de eso?
ninguno. Ningún partido político aquí puede exhibir paños de altares. No está limpio ni blanco como los paños de altares. Tienen su suciedad, tienen sus manchas. Pues ellos lo saben, pero en las bases la gente está más limpia, está menos contaminada, buscan la forma de unirse. Ese ejemplo está ahí. Yo voy a buscar el nombre del lugar, creo que es Guananico o Bajabonico en la provincia de Puerto Plata, donde se da ese caso, que se va a repetir en febrero. Óiganlo bien. Y aunque no presenten alianza formal, la gente al final va a votar por el que tenga las posibilidades de ganar, porque entonces con los actos, el efecto, qué sé yo, visual, la gente se va dando cuenta quién es que está fuerte y quién está débil. Y si es uno de las fuerzas del pueblo, lo van a apoyar los otros y viceversa. Eso es automático, como se dice. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, esa noticia parece una noticia, qué sé yo, tal vez insignificante. Un municipio, pequeño municipio, ese Guananico, es en Guananico. Ahora busqué la referencia. Un periódico digital que se llama El Pregonero trae la información. Ese acto se puede interpretar, repito, como insignificante. Bueno, eso no es nada, eso son 3 gatos, como se acostumbra a decir. Sin embargo, fíjense bien el desprendimiento que hay ahí y el sentido de comprensión de lo que decíamos nosotros aquí, porque es que la experiencia, los años, uno mirando las cosas en este país, no es verdad que no se repiten así, porque es que la historia tiende a repetir situaciones. Pero esas son cosas de la vida, del diarismo político en este país. Y eso es así en el mundo.
porque es un comportamiento de seres humanos y de mente humana, qué sé yo, de la inteligencia humana. Porque usted no puede ir a suicidarse, políticamente menos. Vamos a ver lo que dice la noticia, para que ustedes vean el sentido práctico que hay en los pueblos, como decíamos nosotros aquí hace años, un par de años atrás, un año o más de un año atrás. El presidente de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Guananico, el señor Roque Laguá, donde dio a conocer que este partido irá aliado al Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Guananico. Muy lógico que vayan al PLD, base con base, porque ese era su hábitat de todos. El candidato a la alcaldía de la Alianza es Leonardo Francisco, del PLD. Fíjense bien, o sea, la Fuerza del Pueblo no se cree que es, diríamos, Rocky Marciano, que donde quiera noquea. No, cada quien tiene su liderazgo en los pueblos. El PLD tiene muchos problemas para la estabilización de sus militantes, es verdad. Pero fíjense el nivel de conciencia partidaria que hacen esta gente. La Fuerza del Pueblo es consciente que él está más débil que ese señor del PLD allí. ¿Por qué? Porque aquel señor puede ser un munícipe, un hombre muy activo, una persona de familias muy reconocida, o puede tener los recursos necesarios para hacer una buena campaña, y el otro no lo tiene, no tiene los recursos, o no tiene la preparación. Tal vez este tiene una formación académica mejor, tiene una familia más amplia, lo pueden apoyar más sectores, etcétera, etcétera, etcétera. O es un comerciante, o es un ganadero en la zona, qué sé yo. Hay muchísimos motivos para usted levantar un liderazgo o tener un liderazgo. Entonces, por otra parte, dijo que la Fuerza del Pueblo llevará una vicesindicatura y un regidor que juntos van a unir esfuerzos para lograr conquistar el poder más allá del 2024. En la actividad estaban presentes miembros y dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo, como también dirigentes del PLD, encabezado por el diputado Ramón Alberto Torrejo Calvo, quien dijo sentirse agradecido y seguro de que juntos ganarán las elecciones del 2024. Puede apostar el PRM que esas cosas no van a pasar en muchísimos municipios más. Eso se va a repetir en muchísimos municipios, porque al final esos partidos o terminan juntos o muy cercanos, porque viene una especie de absorción. Pierdan o ganen, óigase bien, si ganan, uno de los dos que gane absorbe al otro, eso está claro. Y la mejor prueba de lo que son las absorciones es como el Partido Reformista perdió adscripciones valiosas, muchos de ellos, y gente también sin valor, despreciable, porque son unos buscapesos. Pero terminaron, ¿dónde iban a terminar? En los partidos que asumían el poder. Fíjense, el PRM tiene varios reformistas y ya se cambian a PRM. Y así pasa con muchos que fueron absorbidos por el PLD. Leonel Fernández y Danilo Medina absorbieron prácticamente al reformismo, pero no fueron ellos. No era un atractivo personal, el atractivo era el poder. Y Balaguer, yo recuerdo, consciente de eso y un maestro de esa política de chaquetismo político, de, como decía él, de carpinteros. En el año 1996, cuando hubo el Frente Patriótico, Balaguer advirtió, esta es una alianza patriótica. Aquí no es una alianza como la Unión. Se refería a aquel acuerdo que hubo en el año 1904, 1903, 3 o 4 por ahí,
cuando el loracismo y el jimenismo, bolos y coludos, decidieron abstenerse ellos y llevar como una especie de independiente un extrapartido que fue el ex cura Morales Languasco. Y fueron al gobierno. Morales Languasco nada más era el presidente, pero el gobierno lo tenían dividido entre cada uno de los partidos que tenían ellos su trozo del pastel, como digo. Entonces Balaguer dijo, yo no quiero eso así, porque Balaguer sabía que iba a perder adscripciones, iba a perder militancia. En el momento que Leonel Fernández le nombrara en el gabinete 6 o 7 reformistas, Balaguer sabía que lo iba a perder, porque eso es elemental, uno sabe lo que son esos cargos, porque aquí hay poco desarrollo político. Ahora esas cosas no pasan en Europa, usted puede ser de los verdes y le acepta un cargo a los socialistas, pero usted no es socialista, usted no termina siendo socialista, usted sigue siendo verde, o es un marxista, o qué sé yo, hasta en Italia ha habido de todo. En Italia De Gasperi usó comunistas, y no sé si Moro también, creo que Moro también, Aldo Moro yo creo que también usó gente del comunismo, del comunismo italiano, se utilizaron, hubo épocas en que se podían haber colaboraciones. Aquí mismo Balaguer implementó muchísimos empleos para gente de izquierda radical y no radical. Pero si era radical y quería colaborar con el gobierno, Balaguer lo asumía. No tenía que ver que fueran comunistas. Y yo he citado muchísimos casos de cómo pasó eso, porque Balaguer era un estudioso de la política y de eso, y comprendía muy bien lo que eran esas cosas. Por eso yo siempre he dicho que Balaguer no solamente era un hombre de Estado, sino un doctor de Estado. Bueno, vamos a hablar de lo de aquí ahora. Entonces, señores, miren esto, porque también por eso es que uno tiene que hablar. Siempre citar a ese señor que se llamó Joaquín Balaguer. ¿Usted cree que un gobierno, pues para que ustedes vean la falta de respeto primero por los bienes públicos que tiene el gobierno de don Luis Abinader? Pues hay que decir eso, porque está bien que se habla de que la transparencia y todo. Señores, miren esto, todo el dineral que se gasta. Esto es cubre portada, vamos a llamarle así, de todos los periódicos de hoy. Miren lo que gasta el gobierno. Todos los periódicos vinieron con esa portada. Moviéndonos hacia un mejor Santo Domingo. Este es el proyecto o el sistema integrado, creo que se llama, de transporte público. Pero esto es un proyecto, presidente Abinader, esto es un proyecto. Esto no es ya un trabajo aplicable. Mire, el sistema de transporte va a arrancar el mes que viene. Tenemos todas las unidades de metro, el transporte de colectivo, el transporte de autobuses. Se va a unir a los, ¿cómo se llama? Los teleféricos. Pero por Dios, este país todavía eso está en construcción. Esto es un proyecto, una idea probablemente. O tal vez un anteproyecto. Y fíjense ya la publicidad que se le da, porque como si el gobierno está falto de exhibir obras o exhibir cosas. Se gasta un dineral. Por eso es que hay... ¿Cómo vamos a eliminar los déficits? Señores, ¿cómo vamos a eliminar los déficits con gobiernos manirrotos? Usted sabe lo que es gastar esta cantidad de dinero que se gasta en un proyecto hecho, señores, en una institución que no da resultados visibles, nada. No tiene nada que exhibir al Intran. Fíjense la cantidad de gastos que hay exhibiendo un exceso de publicidad. Inauguran una calzada en La Romana. ¿Por qué hay que decir eso? Está bien que el ministro vaya, pero el presidente va. Que el malecón de La Romana es un pedazo ahí en Caleta y creo que está muy bien y que el pueblo lo agradece. Pero el presidente anda por donde quiera, por todos los lados. Y yo no entiendo esto.
Fíjense esto, una cosa que sale de la mente quizá de un malabarista de circo, porque ¿qué es lo que hay allí? Un ilusionista, un proyecto, un anteproyecto, probablemente digo yo, pero esto es un proyecto, vamos a decir que es un proyecto que tal vez está escrito, pensado y todo. Y van y explican todo eso, y esto le dan, óigame, una publicidad de una obra hecha ya, la ejecución de una obra. Miren el dinero como se gasta en forma manirrota, como si fuera un prestidigitador de circo, de estos malabaristas, lo que tienen, lo que suben, un tragasable o un tragantorcha de esos que tragan candela, fuego. Por Dios, ay Dios mío. Entonces, esto, por eso yo hablaba ayer de Don Chencho, y yo voy a poner a Don Chencho ahora. Si tú eres tan amable, Eric, ponme el video de Don Chencho para que se vea por qué Balaguer, señores, hacía sus obras y los recursos a Balaguer sí le rendían, porque Balaguer no tomaba 26 mil millones de dólares prestados en 4 años. Entonces vamos a ver a Don Chencho, aquel genial comercial de la reelección de Balaguer, creo que del 90, yo no sé si es del 86 o del 90. Yo creo que ese es del 90, porque era en tiempo en que el PLD estaba fuerte compitiendo con el reformismo. Vamos a ver, Eric, por favor, el video de Don Chencho. Pero bueno, ¿y qué le ha pasado? Usted era blanco y ahora está morado. Uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Pero usted va de mal en peor. Nunca se alinea con el ganador. Ajá, y ahora el ganador, ¿cuál será? Adiós. Balaguer, el gallo que siempre gana. Pero ese hombre suyo ya debe irse a descansar. Y el pueblo que necesita que Balaguer repita. ¿A repetir lo mismo? No, a repartir lo bueno y despedirse con honores. Oh, sí, ayudando a los constructores. Los cuartos de la construcción son los que se llevaban en las uñas la corrupción. Pero la hambre no vino por los alambres. Balaguer está rompiendo tocones para acabar con el hambre y los apagones. Ah, sí, pero empeñando el país. Mire, Balaguer lo ha hecho todo sin coger un chele prestado y sigue pagando lo que otros se han robado. Está bien, ¿y qué piensan ustedes hacer con este? Ese solo es un cuentazo y culebra no se coge el lazo, porque va a tener de frente a quien se ganó lo suyo con el sudor de su frente. Y a gente como usted y como yo, que creemos en Dios. Don Chencho, yo quiero decirle que Dígaselo al pueblo. me acaba de convencer y sigamos con Balaguer. Júntese con el pueblo y conmigo, que Balaguer es un camino sin peligro. Recordar uno ese video. Por eso yo hablé ayer de ese nada que utilizó Leonel Fernández en el meeting del sábado próximo pasado. ¿Qué se hizo en tal sitio? Nada. Ese nada, eso se va a oír muchas veces en la campaña política. Porque el gobierno hizo demasiadas promesas. Comenzaban las obras, muchas obras comenzaban, pero sin darle término. Y se quedaban ahí como uno no sabe el por qué, porque han manejado 4 billones de pesos, señores. El gobierno no es por falta de recursos que las obras no se han hecho, porque de recursos han manejado de más, pero miren cómo que se gasta el dinero. Entonces no hay un orden prioritario. Esas cosas que decía Don Chencho, todas esas obras, señores, como un gobierno entra en 1986, por ejemplo, el gobierno de Balaguer. Un gobierno que entra después que tiene 8 años fuera del poder. Y llega ese caballero, Joaquín Balaguer, gana las elecciones del 86. Oigan bien, tiene 8 años fuera del poder. Ya se ha transformado todo el sistema monetario, hay un desbalance, deuda y el peso devaluado, y es una situación sumamente crítica. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no se puede hacer nada. Pero ¿por qué Balaguer funcionaba? Vamos después de la pausa a decir cómo se inició en el 86 una de las obras más importantes del país.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ¿qué hizo Balaguer en el 86? Regresa al poder, señores, con un gobierno ya totalmente diferenciado del que él dejó en los 12 años. Deuda, complicaciones, gasto, un Estado más grande, elefantiásico y todo aquello. Pero Balaguer no se amilanaba. El dinero le rendía, yo no sé cómo, pero le rendía el dinero. Mira, vamos a arrancar Higüey Aguacate. Oigan que 2 obras. Higüey Aguacate. Y al mismo tiempo vamos a hacer también el proyecto del acueducto Valdesia Santo Domingo. Ustedes saben la calidad y el esfuerzo de trabajo que es ese. Inmediatamente se arrancó la México, la avenida México, tumbando todo eso ahí en todo Villa Francisca, se fue a pique, y San Carlos. Construyeron la avenida México. ¿Y cuántos apartamentos se hicieron en la México? El elevado de la Quinto Centenario, hecho todo, Macorís, que en paz descanse, hombre, esa trompa marina por ahí. Luego la Núñez de Cáceres. Bueno, entonces Balaguer, eso fue un plan de obra. ¿Y cómo se explicaba entonces eso? Con un gobierno que recibió, un gobierno como el del 66 prácticamente, recibía el gobierno del PRD, cuando Salvador Jorge Blanco, atado de pie a cabeza, con un acuerdo Fondo Monetario, devaluada la moneda, el peso 3 por 1, Balaguer lo dejó al 1.10, 1.15. Y llegó y encontró el peso a 3 por 1. Ustedes están oyendo cómo era aquello. Pero ese señor no se amilanaba y todas las obras están ahí. Y todo lo que se hizo en esos 10 años de Balaguer. Y luego hizo una reforma, que es la reforma aquí fiscal y aduanal más profunda que se ha hecho en este país. Por eso yo,
cada día tengo que estar uno y se pregunta muchísima gente por qué estos gobiernos es a papeletazo limpio que hacen o ganan o quieren ganar. Pero no, ¿dónde están los trabajos en sí? Porque el dinero que se invierte y se gasta. Entonces yo, a esas ruedas de prensa semanales que hace el presidente, a la próxima semanal, como a uno no lo invitan a esas ruedas de prensa, no invitan a todo el mundo, sino invitan, parece, o a quienes le pichen fácil, como dicen, o a quienes no se atrevan a hacer preguntas, o a quienes hacen preguntas también y pueden sacar de quicio al presidente, qué sé yo. Pero no es con un interés de dañar a nadie, ni al presidente. Pero yo voy a hacer, toda la semana yo me voy a hacer una pregunta. Y la pregunta yo le voy a hacer al presidente la siguiente, para la semanal. Bueno, presidente Abinader, en 3 años y 2 o 3 meses que usted tiene de ejercicio del poder, su gobierno dice a la oposición que ustedes han usado 26,000 millones de dólares. Ya veo, ayer aprobaron 400 y pico millones de dólares más en el Senado. Oigan cómo es. Es decir, que de aquí al año que viene, cumpliendo 4 años, el gobierno probablemente tendrá 30,000 o 27 o 28 mil millones de dólares prestados en 4 años. Miren el gasto. El dinero se toma prestado porque tenemos un déficit muy alto en el presupuesto. Pero miren cómo se crean los déficits. Si usted gana la reelección, en 4 años más va a usar 26 o 27 o 28 mil millones de dólares más. Porque entonces quedaría su gobierno como un gobierno tan endeudador que sería un gobierno peligroso, con casi 60,000 millones de dólares en 4 años. Esa pregunta si a mí me invitaran, yo le hago esa pregunta al presidente. Presidente, ahí en la semanal, ¿cuál es el horizonte en 4 años más? ¿Seguir con los préstamos o usted va a hacer una reforma profunda, una reforma fiscal profunda que implica aumentos de impuestos a partir del 2024? Porque muchas veces los presidentes no quieren decir nada, los reeleccionistas no dicen que van a meter impuestos porque entonces se oye mal. Pero la verdad es que el país tiene que definir esto, porque ¿y a dónde que vamos a terminar? Haciendo un esfuerzo endeudador como el que se está haciendo en este país. Yo creo que esas cosas tendrán que ser corregidas. Entonces, no hay un orden de prioridades. 700 escuelas. Entonces hablamos de 3.200 millones de dólares para este proyecto de sistema integrado de transporte. 3.200 millones. ¿Pero y dónde va a aparecer este dinero? Pero además para el agua son 8,000 millones de dólares para el agua. Entonces vamos a seguir cogiendo préstamos. Esa es la pregunta para la semanal. Tal vez alguien de los que van allá, los que invitan a esas ruedas de prensa, tal vez se atreve a hacerle una pregunta parecida o organizar una pregunta con esta información que yo estoy pasando o esta inquietud que yo tengo. Porque el país no puede resistir eso, porque entonces como aquel señor Joaquín Balaguer hacía las calidades de obra o las cantidades de obras que yo estoy citando, y qué obras aquellas que están ahí como testigos todas, y no tenían préstamos. Bueno, la OEA recibió hoy una carta del gobierno. El gobierno insiste en que agradece la gestión de la OEA, pero que entienda que tenemos unos derechos adquiridos por respeto a un tratado, que no podemos, poner en juego nuestra soberanía, y eso está muy bien. Pero yo creo que ya el gobierno está en un punto cero, un punto ciego en este asunto, porque el gobierno se está jugando, como se dice, su faja. Abrimos la frontera si paran el canal. El canal no lo van a parar. O lo han seguido, o qué sé yo. La gente han seguido trabajando. No le han hecho caso ni a las medidas de fuerza, o de exhibición de fuerza, mejor dicho, y de
apretar por vía de la dependencia, que Haití depende de nosotros en asuntos de comida, medicamentos y qué sé yo, y 80,000 cosas más, energía, etcétera, etcétera. El presidente y el gobierno dicen que no van a abrir hasta que no abran, hasta que no suspendan las obras, pero no la van a suspender. Entonces vamos a seguir con la frontera abierta. Yo he dicho, soy de los que me inscribo en que eso, la parte de la economía podíamos haberla sacado, que inclusive se podía dejar algunas de esas medidas fuertes allá. Ahora lo que hay es todo un contrabando, han perforado la raya Abinader, hay un contrabando todavía pequeño, pero eso es inevitable en países limítrofes. Y siempre va a haber ese intercambio y el deseo de traficar. Los hay, muchísimos traficantes, a pie, y en animales, y en motocicletas, etc. Y hasta en bicicleta llevan. Ahora, si es como vamos viendo muchísimos comerciantes y empresarios, los industriales están callados. Empresarios y comerciantes dicen que están de acuerdo. Presidente, no abra la frontera, déjela cerrada entonces. Porque por un lado, no tenemos esta presencia de haitianos entrando ilegalmente por la frontera, porque los que han entrado aquí se sabe que vinieron porque el ejército se ha vendido, como hemos dicho, y los consulados autorizados por los gobiernos, vendiendo visas en forma como si fueran billetes y quinielas de la Lotería Nacional. Entonces, por lo menos, este cierre evita que pase eso. Es decir, no abra, presidente, deje la frontera cerrada. Como quiera, si están haciendo la vigía, decía yo ayer, la vigía es una derrota, porque obliga a hacer lo mismo que están haciendo los haitianos. Entonces damos lo mismo. Para fines de arbitraje, como se ha señalado, el gobierno incluso rechaza el arbitraje si no hay una suspensión de los trabajos del canal. Pero se alega desde aquí que no hay con quién negociar en Haití. Digo yo que eso es falso. Porque yo estoy seguro que el embajador norteamericano y el de Francia y el de Canadá, esos embajadores no llaman a Cherisen para tratarle algún tema de Estado. Al chorizo no lo van a llamar al chorizo, ni llaman a los demás jefes de banda. ¿A quién llaman? Al señor Ariel Henry y a su grupo y su canciller y su gente que tienen ahí. Y el nuncio no sale a hablar con Cherisen, el nuncio de su santidad. Y todo el cuerpo diplomático que está en Haití, que está ahí intacto, están todos ahí. Las representaciones están allí. ¿Con quién es que se comunican? Con las bandas de criminales. No es verdad. Por eso yo decía, aquí hay, si el gobierno quiere, encuentra con quién hablar allí, porque el señor Henry, quien lo invita es la ONU, a la asamblea. Entonces, ¿a quién es que invitan? ¿Por qué no me invitan a mí, a Manuel Fermín? ¿Por qué no invitan al chorizo? Invitan a Ariel Henry, porque él es el primer ministro de allí. Ahora que él diga que no tiene fuerza por allí, que no, mire, usted no es más que un buen irresponsable. Y si usted dice eso y niega, mire, me saca su embajada, se me largan de aquí los haitianos. Ciérrame la embajada y tráeme los embajadores míos y todos mis cónsules tengan, venga todo el personal de embajada, vengan, regresen a Santo Domingo. Lo traigo a todo y cierro aquello. Porque si usted no tiene, entonces, si lo que tienen es una autoridad irresponsable, un buen sinvergüenza, que es lo que hay allí en Haití, una persona que diga que no tiene jurisdicción sobre esa gente que están allí, sobre ese canal que se está construyendo, pero envían guardias y policías. ¿Quién los envía? Cherisen, el chorizo es que lo envía a ellos. No es verdad. Lo envía el palacio, ese palacio donde se ejerce el poder en Haití. Están mandando esos policías. Pero el gobierno dominicano entonces está actuando en forma como, bueno, entonces no puedo hacer nada porque no tengo con quién hablar. Falso. Repito, vamos a forzar a hablar con Henry. Mire, usted es el que tiene que hablar, la OEA, la ONU, póngalo a él a hablar con nosotros. Y si no quiere hablar, mire, tráeme la embajada para acá, repito. Y cierro la embajada dominicana allí. Y el que está aquí se me largan de aquí. Los consulados haitianos se me largan también, se van. Porque una de dos, ¿cuál es el problema? Pero estamos actuando como presionando a quién, a fantasma. ¿Quiénes son por fin los dueños del canal? Ya hay que asumir que el dueño del canal es el Estado haitiano. Lo poco que hay ahí, o si cabe llamarle Estado haitiano, porque es verdad que sabemos que tiene muchísimos problemas.
pero repito, la ONU y todo el personal diplomático que hay en Haití, con quien se comunican es con esa gente, con Ariel Henry, porque con quién es que se van a comunicar. Repito, no es con el chorizo. El presidente Abinader está atrapado, entrampado con este asunto de ese canal. Decíamos que era mejor seguir, porque ahora andamos, y se lo voy a decir desde aquí, cuidado con Jamaica, porque andan aquí como, vamos a vender nuestro huevo allí, como si fuera tan fácil establecer un mercadeo así. Hay medidas fitosanitarias. Vender huevo implica también que usted llega a Guyana o a Jamaica y le dice, mire, yo tengo huevo, pero aquí hay influenza aviar, aquí hay fiebre porcina clásica y hay fiebre porcina africana. Entonces usted no puede mandar un embutido a Guyana, un embutido a Jamaica. O en Jamaica está también, señores, el amarillo letal del coco. Y está la monilia del cacao. Cuidado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.